Embajador, primeramente, este mes de abril se cumplen 65 años de la victoria de Cuba en Playa Girón. En este contexto de constantes amenazas de Estados Unidos contra Cuba, ¿cómo ve usted la preparación del país para enfrentar una eventual agresión? Creo que es una coincidencia histórica que se esté produciendo uno de los momentos más peligrosos para Cuba, 65 años, casi exactamente 65 años después. A estas alturas del día, el 15 de abril de 1961, ya Estados Unidos estaba bombardeando los aeropuertos cubanos, donde un joven escribió con su sangre atrás de una puerta la palabra Fidel, como expresión del fervor que sentían los cubanos en ese momento, incluso los más jóvenes, para enfrentar una agresión al país. Creo que en este momento la historia nos lleva a confirmar ese fervor. Y eso se vio cuando después del 3 de enero, prácticamente unas horas después del ataque a Venezuela, donde perecieron 32 héroes cubanos, unas horas después se reunían decenas de miles de cubanos en La Habana a repudiar el acto y lo que había sucedido, además de forma espontánea. Y unas semanas después, 16 de enero, cuando entraron los restos de estos compañeros a La Habana, se reunieron en La Habana alrededor de 600.000, pero en todo el país más de 2 millones de personas que salieron a las calles a celebrar la heroicidad que habían hecho estos compañeros. Y un poco lo que pasó en Girón, y un poco lo que pasó ahora con estos mártires cubanos, es lo que está en la mente y en el corazón de la mayoría de los cubanos. Yo diría incluso de los más jóvenes, como mis hijos. Cuando Girón, yo no había nacido, yo nací en el 64, pero sí, mi papá luchó en Girón. Mi papá fue un héroe, un héroe de Girón, y hasta los últimos días de su vida estuvo siendo celebrado en las ceremonias, en los actos que se hacían en el municipio de Boyero, donde nosotros vivimos. Lo invitaban y le celebraban su participación en esto. Ese es el legado que yo llevo dentro, el legado de mi padre. ¿Cómo se está preparando el país? Ya lo estamos viendo. De un día al año, que era el Día de la Defensa, todos los viernes hay Día de la Defensa en el país, encabezados por los principales dirigentes del país, pero donde participa además casi toda la población, porque en Cuba cada cubano tiene un puesto y tiene una tarea que cumplir en la defensa de la patria. Eso está bien estructurado en la estrategia de la guerra de todo el pueblo, que es esencialmente una estrategia de defensa del país, pero una defensa activa, una defensa con entrenamiento. No va a haber nadie improvisado si hay un simulacro, si hay una aventura bélica contra el país. Yo creo que esa es la forma, el presidente lo ha dicho, la mejor forma de evitar una guerra es prepararse para ella, que el enemigo sepa el costo que tiene una aventura militar contra Cuba. Sí, embajador, el gobierno de Donald Trump ha arreciado sus agresiones contra Cuba en los últimos tiempos y además de ya las medidas que tomó para recrudecer el bloqueo, ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla. ¿Qué consecuencia tiene esta política de Estados Unidos hoy en Cuba? La prensa ha sido bastante ilustrativa de los fenómenos que están ocurriendo en el país en estos momentos. Son medidas crueles, son medidas muy dolorosas, porque se están pasando muchas necesidades, muchas dificultades para que los médicos y los enfermos lleguen a los hospitales, muchas necesidades para que los alumnos sigan sus cursos en las escuelas normales. En Cuba hay un sistema de salud y un sistema de educación muy desarrollado y con bases científicas importantes que han permitido índices e indicadores sobresalientes, casi parecidos a los de los países desarrollados. Sin embargo, todo esto en estos momentos se está desarticulando por falta de combustible y por falta de las posibilidades de la gente poder desarrollarlo. Ayer mismo el presidente se reunió con un grupo de científicos. Entonces, hay una parte de Cuba que está sufriendo con todo esto, pero mucha gente está luchando y está resistiendo
de forma creativa, que es como se ha planteado por la dirección de la revolución. Luchar es también crear, y la ciencia cubana, los científicos cubanos constantemente están creando. Entonces, yo creo que, como decía el presidente Miguel Díaz-Canel, hay que aprovechar el momento y consolidar los pasos que hemos dado hacia la independencia energética, hacia el uso de la ciencia y las innovaciones en todos los ámbitos de la sociedad. Se dice, y está en estadística, que más del 80% de la población cubana nació bajo el bloqueo. Yo le quiero hacer una pregunta más personal, o sea, ¿cómo vive el día a día un cubano bajo el bloqueo? Hago esta pregunta porque mucha gente se lo pregunta en el exterior. La resiliencia se muestra de muchas formas. Yo recuerdo que cuando el periodo especial yo viví alrededor de 4 o 5 años en bicicleta y dejé de tomar un autobús, caminaba mucho, pero sobre todo andaba en bicicleta. En estos momentos se está recuperando gran parte de eso, muchos jóvenes, mucha gente que puede, ahora a mí me es más difícil, pero los que pueden andan en bicicleta. Hay mucha importación de bicicletas eléctricas, de bicimotos y de autos eléctricos. Se están montando paneles solares en muchos lugares. O sea, se demuestra que a pesar de las necesidades y de las dificultades, el país camina, el país se mueve en bicicleta, en moto eléctrica, porque no hay combustible, pero se mueve y no nos quedamos detenidos. Y en medio del recrudecimiento del bloqueo, Cuba no se ha parado, y yo me pudiera hablar a grosso modo cuáles son las principales tareas en las que está inmersa hoy la revolución, los temas prioritarios ahora. Yo creo que la respuesta al estrangulamiento energético es precisamente acelerar todos los pasos que ya estaban emprendidos en Cuba y estudiados para la transición energética. La transición energética no implica solo pasar a formas renovables, a fuentes renovables de energía, sino también hacer más eficiente el uso de la energía. En Cuba se produce una cantidad determinada de petróleo crudo que es grueso, no se puede refinar en gasolina, pero se lleva a las termoeléctricas. Entonces, el montaje de grandes parques fotovoltaicos para generar energías a partir de paneles solares es uno de los elementos importantes y masivos. El año pasado se montaron más de 1000 megawatts con parques fotovoltaicos. Este año hay en planes y ya se han ejecutado parte de ellos para montar 1000 megawatts más. Si uno calcula eso con las inversiones que se están haciendo en otros campos, como es la propia extracción de petróleo, como es la hidroeléctrica, como es el montaje de estaciones de energía a través de paneles solares en lugares específicos, policlínicos, hospitales, médicos de la familia, los asilos de ancianos, casas de maternidad. Eso es lo que está fortaleciendo al país para transitar hacia una energía más limpia y además hacia un uso más eficiente de esa energía, basados también en la ciencia. En marzo pasado viajó a Cuba el convoy Nuestra América, que reunió a varios países del mundo, incluido Chile. ¿Cómo valora usted el apoyo del pueblo chileno a Cuba en estos momentos? Nosotros siempre decimos que la solidaridad entre Cuba y Chile es mutua, porque desde el siglo XIX, cuando la lucha de independencia en Cuba, chilenos contribuyeron tanto en la guerra de los 10 años de 1868 como en la de 1895. Uno de los más insignes fue el general Pedro Vargas Sotomayor, que murió en las lomas de Pinar del Río como parte de las tropas del general Antonio Maceo. Entonces, desde aquella época hasta la actualidad, hay innumerables casos en que ha habido una solidaridad mutua, tanto la que ha aportado Cuba desinteresadamente, fundamentalmente en el sector de la salud, como la que ha aportado Chile en caso que haya habido desastres naturales en Cuba. Cuando el huracán Melissa, aquí algunos amigos decían, no solo hubo un huracán
en Cuba, sino que hay un huracán de solidaridad en Chile. Y es verdad, diariamente recibimos varias propuestas de personas, muchas veces ni siquiera organizadas. Hay una organización de la solidaridad muy sólida, consistente, en la Coordinadora de Solidaridad y muchos otros colectivos que reúnen donaciones para Cuba. Pero incluso muchas personas que no están organizadas en estos colectivos nos llaman constantemente para unirse a las campañas, para ver cómo pueden apoyar y cómo pueden ayudar a Cuba. Yo creo que eso es el sentimiento entre pueblos, más allá de relaciones gubernamentales o políticas, es el sentimiento del pueblo chileno por Cuba y del pueblo cubano por Chile. Bien, muchas gracias, embajador, por sus palabras para Prensa Latina.